Bueno, volvemos a hablar de The Flash y esta vez vamos a hablar de Ezra Miller y esa película de Flash que, bueno, nada, se acuerdan, ¿no? Que se había hablado mucho, se había intentado inventar que había sido un éxito, que la gente la amaba y todo eso, y luego al poco tiempo se descubrió la verdad. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Bueno, Ezra Miller, ese es uno de los problemas principales. Ezra Miller, uno de los personajes más controversiales de los últimos tiempos, y ahora, tiempo después del fracaso en taquilla de esa película, se sigue culpando a la gente por no querer gastar su dinero en ir a verla. No sé qué parte no terminaron de entender. Es que de verdad alguien pensó que Ezra Miller era una buena opción para interpretar a un superhéroe. Quizá en un principio sí, cuando no se sabía mucho de las cosas que había hecho, pero luego cuando fue público, lo tenía que haber cambiado. A ver, el tipo no solo tiene más escándalos que éxitos en su currículum, sino que también literalmente encarna todo lo que nadie quiere ver en un protagonista. Desde vestir como un payaso en público y todo eso, que bueno, son gustos y lo que sea, hasta lo que luego se lo acusa y se lo denuncia, que presuntamente se la pasaba acosando mujeres y hasta incluso menores. A ver, eso es solamente el principio. También se lo acusa de liderar supuestos cultos, asaltar a personas, golpear gente, golpear mujeres, estar grabados. O sea, Miller es un desastre ambulante, es un peligro, es una bomba. El chico necesita ayuda hace mucho tiempo y ocultarlo y ponerlo como cara visible protagonista de una película obviamente no iba a funcionar muy bien. ¿Y quién tuvo la brillante idea de ponerlo al frente de una producción de más de 200 millones de dólares? Claro, obvio, mucha gente no tenía ganas de pagar por eso. Pero no es solamente su comportamiento fuera de la pantalla lo que hundió esta cinta. En pantalla, Ezra Miller no tiene ni el más mínimo carisma, no tiene atractivo, no tiene capacidad para sostener una franquicia. Su Flash es bastante irritante, es inseguro, es molesto y francamente es imposible tomarlo en serio. Encima, para esa película habían elegido que dos Ezra Miller, porque no era suficiente con uno, ibas a tener a dos. A ver, hay mucha diferencia entre un personaje así o Robert Downey Jr. como Iron Man, que te puede sostener toda una franquicia entera. Downey Jr. convirtió su personaje de Iron Man en un personaje reconocido a nivel mundial. Sin embargo, Ezra Miller hizo todo lo contrario, tomó un personaje muy reconocido y lo destruyó. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que Hollywood lo sabía. Sabía todo, siempre lo supo. No vengan con el no podían preverlo, porque los escándalos de Ezra Miller estuvieron en todos los titulares y su actitud repelente ya era evidente. Pero claro, obvio, en lugar de tomar decisiones lógicas prefirieron aferrarse a esta idea absurda de la inclusividad y el progresismo que al final terminó alejando a todo el mundo. Y así es como terminás arruinando una idea que podría haber sido muy buena. Según el mismo Andy Muschietti, el director de The Flash, el fracaso de la película se debe a que no logró captar los 4 cuadrantes. ¿Cuáles son esos 4 cuadrantes del público? Bueno, son hombres mayores de 25, hombres menores de 25, mujeres mayores de 25, mujeres menores de 25. O sea, a ver, en pocas palabras, todo el mundo. Sería todo el mundo. Este argumento es una estupidez. Es una estupidez de proporciones épicas, porque, a ver, aquí va un spoiler. Si intentas hacer una película para contentar a todo el mundo, no le va a gustar a nadie. Y eso es válido para una película, una serie, un videojuego o cualquier producto que quieras sacar a la venta. Si querés abarcar a todos, no vas a llegar a convencer a nadie. Va a ser algo pasajero. Listo, ya está, quedó. Y se va a olvidar en el tiempo. En Hollywood está esta obsesión por apelar a todos. Y es un error muy grande. Antes las películas tenían un público claro. Habían cintas de acción que eran principalmente para hombres. Habían películas románticas que eran principalmente para mujeres. Y por más que me digan, pero hay mujeres que les encantan las películas de acción. Por supuesto. Y hay hombres que les encantan las películas románticas también. No pasa nada. Pero se entiende cuál es su público objetivo en su mayoría. Las películas de superhéroes eran principalmente para geeks, para nerds, para gente que le gustaba eso, y así sucesivamente. Entonces ese público es el que te lo va a defender, ese público es el que va a ir, ese público es el que va a pagar para consumir ese producto. Pero bueno, ahora gracias a esa mentalidad de que todos somos iguales y todos al mismo tiempo somos únicos e irrepetibles, claro, los estudios creen que pueden hacer una película que sea universalmente amada y aceptada por todos.
Y bueno, lo que terminan produciendo es un Frankenstein creativo, un desastre híbrido que no contenta a nadie, no emociona a nadie. Y tomemos por ejemplo a Barbie, una película que fue claramente dirigida para mujeres. Entendió muy bien cuál era su público objetivo y no hubo ningún problema con eso. Hizo mucho marketing con eso y le fue muy bien. En taquilla le fue muy bien. Y muchos de sus mensajes era pegarle a los hombres y le fue muy bien igual. Y con esto estoy diciendo que el 100% de las mujeres fueron a verla. No, fueron hombres también. Y hay muchos que les gustó y hay muchos que no les gustó. Lo interesante de ese caso es que funcionó en taquilla. Entendió cuál era su público, entendió qué era lo que tenía que decir y listo, y atacó por ese lado. ¿Es un tipo de película que a mí me interese, me guste, me apasione y tenga ganas de gastar plata en eso? No, para nada. Pero entendió cuál era el público objetivo y trató de contentarlo. Perfecto, listo, funcionó. Ese es uno de los problemas más grandes. Nadie intentó hacerla para todos, porque sabían que su éxito estaba en entender a su público. ¿Cuál fue el resultado entonces? Como decía antes, un exitazo en taquilla. Ahora miremos The Flash, una película que intentó atraer a todo el mundo y falló miserablemente. Porque nadie sabía qué demonios íbamos a ver, qué era y por qué. Porque encima ya se había cancelado ese tipo de proyecto. Ya está, ya había terminado, o sea, ¿para qué? ¿Para qué la estás sacando? ¿Para qué la estás sacando? ¿Para sacar un poco de dinero? ¿Para poder recaudar un poquito de la plata que perdiste? Se nota. Y eso es una estrategia que Warner suele hacer. Películas que no terminan de entender cuál es su público objetivo, para quién podría estar hecha, teniendo franquicias con un potencial enorme. Teniendo a Michael Keaton de nuevo como Batman. Eso es una idea millonaria. Eso es una idea que es un éxito asegurado. Y no, lo dejas ahí detrás de dos Ezra Miller haciendo chistecitos. ¿Y qué fue lo mejor de la película de The Flash? El Batman de Michael Keaton. y sí, era obvio. Hubieras hecho una película de él y listo. Pero está viejo, no me importa. Hubieras hecho una película alternativa de una historia alternativa de él de viejo. Hubiera funcionado mejor. Si tu objetivo es captar a un público que ya de por sí no tiene interés en el género, bueno, tal vez deberías preguntarte si realmente vale la pena gastar 200 millones de dólares en eso o más. Y el tema también con las películas de superhéroes es que en los últimos años se intentó hacerlas para todo público, para todo el mundo. Y obvio, claro, intentan llegar a más audiencia y eso significa más dinero. Pero no entienden que son los fanáticos los que te van a dar más dinero. Son ellos los que van a ir a ver y defenderte todas las películas. Y los casuales simplemente pasan por ahí, quizás se sienten atraídos a una historia, a un personaje que conocen, o quizás no, pero van mutando de una moda a otra. En resumen, no necesitas hacer una película que sea para todos, eso diluye lo que hace esencial al género. Hollywood parece estar avergonzado de este hecho e intenta transformar ideas que pueden ser interesantes, funcionales, en fracasos en taquilla. Por ejemplo, Madame Web. ¿Para quién se hizo esa película? ¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Fue una película que fue diseñada para atraer mujeres? ¿Para atraer chicas jóvenes? Lo mismo que The Marvels. ¿No la entendieron? Al final, en Madame Web y en The Marvels, la mayor parte del público, que fue muy poca y fueron fracasos en taquilla, la mayor parte de ese poco público que fue al cine a verlas, fueron hombres. Así que aún así, con esa idea de atraer mujeres y que llenen la sala de cine, no fueron. Esto debería ser una señal de que no es necesario reescribir todo para satisfacer a una audiencia que no está interesada en el género. Concéntrate en hacer algo bueno y la gente va a ir. Y te aseguro que mujeres van a ir también. Seguramente pocas, sí, pero van a ir. Dales el micrófono a ellas, a las pocas que sí van. Escuchalas y entender por qué. Si hablamos de los factores que llevaron a The Flash al fracaso, no solo se trata de Ezra Miller o de la obsesión de esas 4 cuadrantes que decía el director. Esta película es un desastre desde el principio. Hay cambios de dirección, múltiples regrabaciones, que eso hizo que encarezcan los costos a precios altísimos. Esta película fue un desastre desde el principio. Todo esto nota una total falta de visión que contribuyeron a este colapso. Y si a esto se le suma un guión débil y una dirección poco inspirada, bueno, tienes un fracaso garantizado. Luego está el marketing. ¿Se acuerdan que en ese momento, cuando salió esta película, el mismísimo James Gunn, que muchos se olvidaron, él tuvo el descaro de decir de que esta era la mejor película de superhéroes de todos los tiempos? ¿Y qué necesidad de mentir así? ¿Para qué? ¿Para ganar cuánto? Está bien, bueno,
lo bueno que mucha gente se olvida y listo, y pasa de página. ¿Pero para qué? Es como La Roca también mintiendo por todos lados y prometiendo cosas que al final no iban a pasar con sus películas. ¿Quién puede tomarse en serio a alguien que dice esas claras mentiras cuando lo que estás viendo no funciona? Además, la película, como decía, intentó apelar a la nostalgia trayendo de vuelta a Michael Keaton como Batman, que banco muchísimo esa idea, pero el tema es que en lugar de ser un punto fuerte terminó siendo el eje de toda la historia, lo más interesante, lo más positivo, y la gente terminó diciendo ok, pero apareció 20 minutos nada más en una película de más de 2 horas, me interesa mucho más esto que todo lo demás. Y es obvio que, bueno, muchos jóvenes que no crecieron con esa versión de Batman sientan que, bueno, ok, no sé, está ahí. Mientras que los fanáticos viejos se sintieron decepcionados por cómo fue utilizado y el potencial que podría haber tenido. La verdadera lección aquí es que Hollywood necesita dejar de intentar forzar estas narrativas inclusivas y universales de convencer a todo el mundo. Si un superhéroe como Flash no es lo suficientemente popular como ellos creen para una película de 200 millones de dólares, que para mí sí lo es y para mí sí es una idea que puede funcionar, pero bueno, así lo creen ellos. Bueno, si decides hacerla, entonces enfócate en tu audiencia principal. Entiende quiénes son los que van a ir a verla. Seguramente sean hombres, seguramente sean fans de los cómics o de películas antiguas que vieron las versiones anteriores o de la serie de Flash, no sé, algo. Enfócate en eso, no en tener que abarcar a muchos más que al final no te consumen. Si en lugar de eso continúan con esta industria de estar obsesionadas con cambiar la cultura y atraer a todo el mundo, bueno, ¿cómo creen que puede llegar a funcionar? Ellos intentan cambiar el público y las preferencias del público, los gustos del público a su antojo. La realidad es que no pueden. Hay cosas que son naturales, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. El público decide qué funciona y qué no. Y si sigues ignorando sus preferencias, bueno, seguirás teniendo fracasos como The Flash. Entonces, seguir insistiendo con atacar a la gente que no fue a ver esa película no tiene ningún sentido. Es hora de que Hollywood despierte una vez y se dé cuenta de que sus formas actuales están destruyendo la industria. Basta de directores que no entienden a su público, basta de actores que son más conocidos por sus escándalos y sus controversias que se están hablando todo el día en las redes que por su talento en sí. Basta de gastar cientos y cientos de millones de dólares en proyectos que no tienen rumbo. The Flash no solo fue un fracaso en taquilla, sino que también es un síntoma de que algo está mal y es muy grande. La industria ha perdido el contacto con la realidad. Hasta que Hollywood deje de priorizar estas agendas ideológicas y vuelva a centrarse en contar buenas historias para esas audiencias claras, bueno, seguiremos viendo fracasos como este. Y no culpes al público, porque no es nuestra obligación pagar por tu basura. La responsabilidad recae en los creadores. Y si no pueden hacer eso, bueno, mejor que busquen otra industria. Porque el cine no necesita más de su incompetencia. El cine necesita calidad. Y eso es lo que atrae a la gente. Y al final del día es la gente la que decidirá si está dispuesta a pagar para ver películas como esta o no. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que puedas hacer más videos como este. No te olvides de entrar y pasar por el canal para ver los videos que aún no hayas visto. Muchísimas gracias por apoyar, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por los que llegan hasta acá, hasta el final del video. Y sobre todo muchísimas gracias a los Patreon, los miembros del canal, los que colaboran por PayPal, Mercado Pago o Superfans. Todos los links los tienen en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.